no requiere presentación, un periodista con una larga trayectoria. Hemos estado en trincheras que se enfrentan, pero cuando pasa el tiempo y pasa la vida y uno se va poniendo más maduro, va reconociendo aquellos personajes que lograron enriquecer y que siguen enriqueciendo la apuesta nacional deportiva en los medios. Mi querido David Faitelson, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo pasas la cuarentena? Creo que va a ser una gran conversación porque queremos saber un poco de tu vida, tus antecedentes, pero tenemos un tema en el horno que tiene que ver con la cancelación del torneo. ¿Cómo estás, David? Gracias por tu tiempo y seguramente a la gente le va a resultar muy agradable y muy enriquecedor verte y escucharte. Al contrario, Javier, un placer, un gran honor estar contigo. Siempre te he considerado, te he respetado, tú lo has dicho muy bien. Hemos trabajado en bandos diferentes, hemos competido y realmente siempre fuiste un competidor muy inteligente, muy difícil, muy complicado. Vaya que yo diría bueno, por lo menos yo me acuerdo muy bien en mi etapa con la televisión pública y luego la televisión privada, haber tenido dos hombres muy inteligentes como competencia que todas las noches provocaban demasiado estrés en mí y en todos los demás, porque obviamente estábamos peleando al tú por tú. El primero fue Fernando Schwartz, porque Schwartz era un periodista muy competitivo, diferente a ti, diferente a muchos otros, con su estilo particular, quizá menos trabajo en equipo, más personalizado, pero igual marcó una época en Televisa y era un reportero de primer nivel y tenía siempre noticias muy exclusivas y muy frescas. Y luego vino una época de decadencia de Televisa, donde realmente nosotros aprovechamos algún momento por ahí, hasta que surgiste tú, apareciste tú, y le diste otro tipo de dinámica, otro tipo de intención, de profundidad, de capacidad periodística, y ahí nos costó mucho más trabajo competir. Y bueno, así son los tiempos. Yo te admiro, te respeto mucho y ahora soy un fiel seguidor también de lo que hacen en Grupo Imagen, una empresa que quiero, que respeto mucho. Sigo mucho el noticiario de Ciro, te sigo también a ti mucho, a Pablo, por supuesto, hasta me río de las cosas que dicen en Qué Importa. Así que estamos bien. Te mando un gran abrazo, Javier. Un placer. David, pues mira, ya entrando en esas anécdotas, es exactamente un espejo. Lo que nosotros veíamos es, sobre todo, y en dos planos, ¿no? En el plano eran un grupo muy sólido, muy consolidado, muy reflexivo, muy buscando el AB. Nosotros quisimos un poco diferenciarnos y a lo mejor buscábamos otras bases, pero no dejábamos de tener, pues, que si llevar a Juan Villoro, hacer algunas cosas ahí, ¿no? Pero obviamente también lo tuyo, David, así como hablabas de Fernando, que dicho sea de paso y en buen sentido de la palabra, es un perro, o sea, Fernando es un perro, a veces muerde de más, yo se lo he dicho, o sea, porque creo que hay como niveles de competitividad, pero bueno, ese es otro tema. Pero los reportajes de color, David, pues, también marcaron toda una época y hay un momento en el que ya viene el color de Faitelson en la torre, manda la artillería pesada porque es un segmento genuino, original, que te marcó para siempre. Es recíproco el respeto y la admiración, David, tú tienes una consolidación en el tiempo muy importante, eres un líder de opinión, y bueno, en el camino andamos, creo que la gente ya va utilizando, digamos, esta capacidad diferente para identificar quiénes en el tiempo, pues con equivocaciones, con errores, han sido consistentes, congruentes, pueden coincidir con nosotros o no, pero creo que en tu caso, pues hay un respeto ganado a pulso. Mi querido David, dejemos los cebollazos para pasar a la... A ver, ¿qué opinas de lo de hoy? A mí me da la impresión, fíjate, son temas bien delicados porque pues hay gente que nos ve que tiene un fallecido reciente, hay gente que nos ve quizá que está en la línea de salvar vidas y puede ser una enfermera o un médico. Pero nosotros tenemos que hacer otro tipo de análisis, no es que no tengamos sensibilidad. A mí me parece que faltó grandeza, esa es la palabra que trato de utilizar, faltó grandeza y unidad para terminar el campeonato recortado, pero con liguilla. Creo que sí estaban las condiciones, o sea, se pudieron haber generado con un poquito de profesionalismo y unidad, pero gana la grilla y ganan algunos movimientos no muy claros porque nunca fueron suficientemente consistentes y transparentes en la comunicación. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Por qué no termina el torneo? Sí, yo coincido contigo, Javier. A mí me parece que le faltó
faltó un poco de imaginación, es decir, bueno, faltó primero voluntad, como tú dices, en la voluntad, yo entiendo también lo que tú dices por la separación, la polarización que existe hoy entre los diferentes clubes del fútbol mexicano, que atención, es algo por lo que en el pasado añorábamos que hubiese esa democracia, esa apertura. Hoy nos quejamos de que hay una votación, qué bueno que hay una votación. Finalmente es un paso y demuestra que en el fútbol mexicano hay diferentes voces que dan puntos de vista. A mí me parece que le faltó voluntad, le faltó imaginación y le faltaron cierta osadía, cierta valentía. A ver, también entiendo perfectamente bien de que tú y yo estamos hablando de un tema de fútbol y de que de iniciar con el clausura o iniciar con el apertura, y hay gente que en este momento está pasando por problemas muy, muy complicados, los está pasando el país. Lo entiendo perfectamente bien hablando, pero yo creo que los dirigentes del fútbol tenían otra oportunidad para tomar una decisión inteligente. Un principio básico, Javier: termina lo que ya empezaste, no tires a la basura 10 fechas. Estoy de acuerdo, ellos tienen miedo. Yo lo hablé el otro día con Jorge Alberto Hank y me decía que ellos, me explicaba y hasta cierto punto sus razones son válidas. Me explicaba, es que David, mira, si de pronto hay otro brote o el semáforo del gobierno cambia en cierta entidad donde hay un equipo de fútbol, pues tenemos que detener todo, o quizá parcialmente, y entonces no nos va a dar tiempo de cumplir con el compromiso del siguiente torneo, porque nos va a apretar el tiempo. Le dije, bueno, pero consiga un mecanismo, tú lo acabas de decir, recorta los torneos, cambia el formato de la liguilla, pero termina lo que empezaste. A mí me parece una medida, Javier, desafortunada y que tira a la basura 10 fechas del campeonato. Oye, David, dice Alejandro Macías, un médico, hay muchas opiniones, ¿no? Porque además no fue el gobierno estaba generando las condiciones a favor. O sea, el gobierno, yo tuve oportunidad de platicar con el secretario de Salud, el de promoción de la salud del gobierno federal, y no va a ser por nosotros. Podemos esperar a julio, podemos esperar a agosto, porque además todo el tiempo dijeron, hasta hace una semana y media, que la idea era terminar. Dice el doctor Macías, la liga de fútbol concentrada sería un microsistema relativamente fácil de controlar con pruebas de PCR, detección temprana y cuarentena, y de serología, anticuerpos para dictaminar los inmunes. Si lo quisieran, pronto podrían estar jugando sin público, con poco riesgo. Por eso lo que te dijo Jorge Alberto, me parece que hay una parte que la quería argumentar y otra que atiende a otras cosas, porque incluso en Alemania hay casos positivos asintomáticos, y eso no significa que lo vayan a parar. Incluso con el caso de Santos, si planteabas, por ejemplo, David, jugar directamente la liguilla en julio, que además me parece muy razonable porque están los 8 primeros, que son los que quieren jugar. Era lógico que los del 9 al último, ¿quién va a querer jugar si además ya está muy difícil la zanahoria, ¿no? Entonces, claro que se hizo ahí una cosa súper, digamos, blanda en términos de consenso. Pero aparte, David, el tema de la selección nacional, ¿no crees que se dieron cuenta que la gallina de los huevos de oro no podrá poner en el segundo semestre del año si juntan los dos torneos? Ya que... Es verdad. Es verdad, porque me decía Jorge Alberto que la FIFA, aparentemente, Javier, está planeando una fecha para diciembre. La FIFA no es tonta. La FIFA dijo, me voy lo más lejos posible, a ver si para ese entonces puedo recuperar hasta el aforo, la asistencia de los aficionados a los estadios. Entonces, una fecha FIFA larga, atípica en diciembre, vuelve a apretar los calendarios. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Javier. Había fórmulas. Me decía Jorge Alberto, es que si nosotros hacemos lo que tú indicas, lo que tú dices, ir directamente a liguilla, los demás equipos, es decir, 10 equipos, van a seguir parados y no van a tener una recuperación ante la televisión. Entonces, era otro obstáculo. Ya entramos a otro tipo de interés. Ya entramos a otro tipo de situación que siempre lo he dicho. Si hoy tuvieras un contrato colectivo de televisión, pues nada de eso te importaría, porque finalmente tendrías el dinero ahí y los equipos ganarían más, menos, en mayor o menor grado, pero tendrían una entrada por televisión. Yo creo que la decisión no la tomaron de ir directamente a una liguilla porque estaba planteada por el tema de que 10 equipos de fútbol tendrían que estar con los brazos cruzados y sin percibir dinero, pues yo entiendo, de la televisión, que es la única entrada que van a tener.
o de algún patrocinador por ahí. Y de esos 10 equipos, ¿cuántos son de Televisión Azteca sin chance de liguilla, más los de Iraragorri y uno de Jesús Martínez, ¿no? Sí, de acuerdo. Y bueno, ya descartamos a Monterrey, que Monterrey está en el último lugar, está eliminado. Sí, a ver, Javier, no es una sorpresa que el fútbol mexicano siempre tenga intereses, eso está claro. Y el problema es que cada quien jala agua para su molino. No se piensa, no se piensa globalmente, no se piensa en conjunto. Y también está claro, Javier, con todo respeto, que tenemos una falta hoy de liderazgo en el fútbol mexicano. No es Enrique Bonilla y tampoco es John de Luisa, que a mí me ha decepcionado totalmente, porque yo pensaba que de Luisa finalmente iba a encontrar las maneras, las fórmulas para poder realmente encauzar a este fútbol a un camino diferente. ¿Y qué ha pasado en la administración de Luisa? El asunto de Lobos WAP, que sigue ahí en los juzgados, el asunto del Veracruz, que fue terrible, el tema de perder Copa Libertadores y perder Copa Sudamericana y Copa América, y decir, cuando la promesa de él de campaña era que iba a regresar por esos torneos, en lugar de ir hacia el sur, vamos hacia el norte por el dinero de la MLS. A mí hasta ahora me parece que hay una falta de liderazgo total y contundente en el fútbol mexicano. Que la tenía Justino, la tenía Justino. Que la tenía Decio María, la tenía Decio María. No la ha tenido la administración de John de Luis. Oye, y Alejandro Irarrágorri parece surgir como un líder que encuentra apoyos en distintos lados, no en todos, pero parece el más visible y el más proactivo en estos momentos. ¿Le ves piernas para líder en un futuro inmediato? Voy a ser sincero, Javier, porque tengo que ser sincero contigo aquí. No puedo hablar de Alejandro Irarrágorri porque generalmente lo utiliza a los abogados de Nueva York para hablar conmigo. Ya te entendí, no te preocupes. ¿Me entendiste? No quiero cualquier cosa que yo diga, bien o mal, porque yo he dicho que es un hombre inteligente, capaz, que tiene una mentalidad que puede llevar al fútbol mexicano, que a mí me parecía el hombre ideal para llevar al fútbol mexicano al siguiente nivel, un tipo que realmente ha hecho un gran trabajo en Santos, creció una plaza, le dio identidad, fuerza, pero cualquier cosa que yo diga de él es tomada para mal y lamentablemente se lleva a un sendero donde lo único que hace es desgastarme a mí, desgastar subirme la presión arterial y provocar que la empresa gaste mucho dinero en abogados. No te preocupes, entiendo que es un tema que escapa completamente a ti. Ahora, David, otra reflexión que hago yo en este momento, bueno, te voy a dar mi opinión. La fiesta de Santos es el cumpleaños de Jonathan. Me deja conflictuado auténticamente, otro asintomático, sí hay un músico, pero no fue fiesta, fue reunión, en fin. Pero fíjate, independientemente de cómo se llamen los dueños de cada uno de los equipos, yo veo dos niveles. ¿Quiénes querían reanudar? Los que estaban en zona de liguilla, pero además los equipos que consistentemente, con todos sus defectos, han trabajado por un fútbol más profesional. ¿Quién quería continuar? Chivas. Quería continuar Cruz Azul. El América no me quedó muy claro cuál era su postura, pero asumo que era de los que quería continuar. Quería continuar Tigres. Yo creo que Juárez por ahí vio la ventanita y dijo, soy octavo y quiero participar. Pero vaya, ¿cómo se ha hecho? Jesús Martínez y Pachuca. Jesús Martínez da la impresión de que no, o sí. No, da la impresión de que no, y lo cual me extraña, ¿no? Me extraña de Jesús. Porque además tienen al León, lo tienen ahí en segundo lugar, digo, sí. Peleando. Pero vaya, lo que te quiero decir es, hay muchos equipos que ahora con el tema del no descenso lo que llegan es a flotar en la liga, a subsistir, y hay otros que están obligados por su grandeza, hasta los Pumas que tienen una situación complicada querían seguir. O sea, a mí lo que me conflictúa es, otra vez tenemos un grupo de gente que está promoviendo un fútbol de excelencia y otros que vienen a hacerlo un negocio y que no les importa realmente, no lo digo especialmente por esta coyuntura, pero pues están flotando, están sobreviviendo sin aportar mayor cosa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y hay gente, lamentablemente, también, Javier, que utiliza el fútbol como un negocio. Y de vender jugadores, de colocar jugadores, además de mostrarlos en una vitrina
que es el fútbol mexicano y sus equipos, y después acomodarlos y vendérselos a otros equipos del fútbol mexicano que consumen, como el América, como Cruz Azul, como Monterrey, como Tigres. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay una situación rara. Hay una situación también atípica en el tema de la multipropiedad, algo que por años nosotros criticábamos de Televisa, y finalmente Televisa lo dejó de hacer, imagínate, y hoy lo hacen otros, y además amparados bajo la bandera de que es un mal necesario. Yo hace poco hablaba, y lo decía públicamente, que a mí me impacta dos cuestiones que pasaron en los últimos tiempos, Javier. Una, Carlos Slim. Slim es un hombre que es un hombre importante en la economía mexicana. Había estado metido en el León directamente y decidió irse del fútbol. Vaya a saber por qué. El otro ejemplo, el grupo de la familia Vazquerraña, que había entrado con muy buen trabajo en Querétaro. Le alimentaron la plaza, le trajeron a Ronaldinho y montaron un equipo competitivo. El estadio es muy bueno, la plaza es muy buena, es una ciudad que ha crecido mucho económicamente ante el éxodo de las personas huyendo de la violencia y del trajín de la Ciudad de México, y Querétaro iba muy bien. Y de pronto, la familia Vazquerraña, que además es una familia muy identificada con el deporte en México históricamente, con el movimiento olímpico, una familia que además sabemos de dónde vienen sus dineros, es decir, un capital limpio, bueno, positivo para el fútbol mexicano. Todavía me acuerdo cuando Decio María me dijo en Pachuca, no sabes a quién tengo listo para Querétaro. Dije, ¿a quién, Decio? Y cuando me dijo el nombre dije, mira, lo lograste finalmente. Pues también la familia Vazquerraña dijo, ya no más, no voy a controlar equipos de fútbol. Eso me da la idea, Javier, de que pues no hay tanto interés, no hay tanto realmente empresario dispuesto a arriesgar su dinero en el fútbol o a ser parte del fútbol. Entonces, me lleva a una encrucijada. Lo que tenemos, lo tenemos. Es decir, para mantener una liga, yo entiendo que no puede ser, en un país como México, no puede ser una liga de 10, 11 equipos. Tienes que tener una liga más grande, acorde al territorio que tienes, al número de aficionados que tienes, al número de clientes que tienes en televisión, que tienes en las taquillas de los estadios. Y lamentablemente, por una u otra razón, se ha reducido mucho el número de propietarios y empresarios que arriesgan su dinero en el fútbol. Bueno, David, tenemos poco tiempo y creo que este tema ahí lo dejamos. Me interesa mucho, primero, hablar de la parte del comunicador en este momento. David Faitelson es un líder de opinión, es un provocador por naturaleza, es alguien que mide las consecuencias de sus dichos. ¿Qué tanto, David, cuando estás en tu casa y se cierra la puerta, traes esa presión o esa aprensividad a tu casa? Porque eres un tipo de convicciones, eso me queda clarísimo, y así ha sido tu línea toda la vida. Pero cuando das una declaración, que además es con argumentos, etcétera, siempre calculas un poco el efecto de lo que puede traer en tu vida personal. ¿Cómo es el David Faitelson casero? Bueno, Javier, yo tengo tres hijas grandes. Ya una se va a graduar de cine ahora en junio, lamentablemente. Ella está en la Universidad de California en Santa Cruz. Santa Cruz es un pequeño pueblo de playa muy cerca del Silicon Valley, ahí en San José. Ella va a graduarse en cine, es la más grande, la mayor, y está ya, ahora va a tener que hacerlo todo online, incluso la graduación. Está muy triste por eso. Tengo la segunda hija mía que estudia en la Universidad de Berkeley, en California. Ella quiere estudiar ciencias políticas, está estudiando periodismo también, pero va enfocada a ciencias políticas. Y una tercera que acaba de dejar la preparatoria y ahora va también a la Universidad de Berkeley, va junto con su hermana a estudiar biología, va a estudiar, ella quiere ser veterinaria y es una amante de los animales. Entonces, quedamos nada más mi esposa y yo, con la cual tengo casado 23, vamos a cumplir 24 años de casados. Vas a fallar a la fecha porque eso no se le va a olvidar nunca, ¿eh? No le falles a la fecha. ¿Sabes qué? Se enoja porque lo calculo con el campeonato de Santos. Y yo, fíjate, me tuve que casar como futbolista, es decir, el 26 de diciembre. ¿Quién se casa el 26 de diciembre? Pues me casé el 26 de diciembre porque la final fue 22, 23, también me acuerdo con fue aquel gol de Borghetti, ¿no? Sí, el gol de Borghetti en aparente offside contra Necaxa,
Sí, el sí. campeonato de Santos, y después de ahí enseguida fuimos a la boda, pero un 26 de diciembre, obviamente acoplado por el calendario futbolístico. Ok. Imagínate. Pero bueno, mira, yo tengo tengo un gran vicio, que es, a mí me gusta mucho viajar. Soy un viajero pedernido, me gusta la aventura y mantenerme, para mí ha sido complicado toda esta cuarentena porque mantenerme en casa aquí atado ha sido muy difícil. Yo mismo busqué, Javier, porque yo busqué salir de México por un problema, también se juntaron dos cosas. Primero, la inseguridad de la Ciudad de México y después, obviamente, la presión en TV Azteca en ese momento de que yo olía a José Ramón y José Ramón, había una persecución, una cacería de brujas a todo lo que oliera a José Ramón. Entonces yo dije, aquí no tengo absolutamente nada que hacer. Y busqué irme a ESPN y la verdad que me ha ido muy bien, pero he ido volviendo. De Bristol yo le dije, señores, yo no puedo con este clima, no puedo con depresión para mí, que de pronto el día me levantaba tarde un sábado o un domingo y ya se había ido el sol. Y eran las 3:30 de la tarde y estaba oscuro. Dije, no. Y estaba a punto de regresar a México cuando me dijeron que habría una posibilidad de un programa en Los Ángeles. Fui a Los Ángeles y ya después me di cuenta de que yo extraño, lo mío es México. No, no, no. Lo mío es el fútbol mexicano y yo necesito estar ahí incluso para retroalimentarme. Lo que pasaba aquí en Los Ángeles era que se hablaba más de los Lakers, se hablaba más de los Dodgers, en la redacción mismo. Cuando llegaba a la redacción decía, bueno, esto no es no es lo mío, digo, es deportes, lo aprecio, tenemos a los Lakers enfrente, tenemos a los Dodgers, en un edificio en el centro de Los Ángeles muy bonito, ahí, el Live, muy bien, la verdad que muy bien, pero yo dije, no, yo me tengo que ir acercando más a México. Y le pedí a la compañía mudarme a San Diego, a donde estoy ahora, para poder de aquí viajar todos los miércoles. Tomo un avión, no sé qué va a pasar, tomaba un avión en estos nuevos tiempos, tendré que acomodarme a ver cómo le hago. Tomaba un avión los miércoles y yo trabajaba estoy muy acostumbrado a trabajar aquí desde casa, aquí desde este estudio. Es más, la televisión, todo eso, la iluminación está muy hecha porque es mi lugar de trabajo habitual de lunes y martes. Desde aquí hago los enlaces. Los miércoles tomaba el avión y trabajaba miércoles, jueves, viernes en México y regresaba el sábado a Tijuana, me cruzaba el puente y regresaba a tu casa. Y la verdad es que el plan era así porque incluso Irene, mi esposa, me iba a acompañar a México. Nosotros tenemos casa en México, tenemos familia en México. Y te voy a decir una cosa, ya estaba, hasta antes de esta pandemia, estaba marcada la fecha que yo esperaba ansiosamente de que se fuera la última hija a la universidad para nosotros regresarnos a México. Irene y yo íbamos a regresar a México, quizá no a la Ciudad de México, teníamos otro tipo de plan, pero íbamos a volver a nuestras raíces y a volver a lo que queremos, a donde queremos estar. Ahora habrá que ver qué tipo de situación ocurre con todo este problema. Pero básicamente esa es mi vida, Javier. Yo eh, no necesito, fuera del trabajo, yo descargo mucho en el trabajo, porque desde que hace casi 35, 36 años que trabajo en esto, siempre he tenido la fortuna de que no voy a trabajar, me voy a divertir. Yo me divierto maravillosamente. Mucha gente me ha dicho de pronto, compañeros, colegas, y yo me sorprendo, me dicen, oye David, ¿no tienes aspiración de ser directivo de un equipo de fútbol? Aspiración mía de ser directivo de un equipo de fútbol, por Dios, si yo estoy en donde yo quiero estar, si yo estoy si a mí, si a mí me dieran a escoger, este es el trabajo soñado para mí, este es mi trabajo, entre comillas, esto es lo que yo quiero hacer desde que tenía 12, 13 años y no lo cambio absolutamente por nada. Entonces, a mí me llena mucho mi trabajo y obviamente para mí era una necesidad estar tranquilo con mis hijas, darles una educación, darles armas. Yo no les voy a dejar dinero, les voy a dejar las armas de una educación para que ellas puedan protegerse en la vida como mujeres en estos nuevos tiempos. Y realmente esa es mi misión. Al momento en que las chicas, sabes muy bien que a diferencia de México, lamentablemente, cuando un hijo se va a la universidad, en México, pues puedes seguir viviendo en casa, va a la universidad y regresa. En Estados Unidos es otro tipo de pensamiento. Las chicas van a una universidad que está en San Francisco, casi todas, bueno, dos
frente a San Francisco, la otra en San José. Entonces, para ellas es lo mismo. Cuando vuelven a casa tienen que tomar un avión. Es lo mismo tomar un avión a San Diego que tomar un avión a México cuando su mamá y yo regresemos hacia allá. Así que básicamente esa es mi vida. No soy un tipo de salir demasiado, no soy un tipo más reservado en casa. Me gusta ver películas, ver series, leer. Soy muy aficionado de los animales. Me encantan los animales. Tengo 3 perros que son mi adoración. Van conmigo a todas partes, corren conmigo, vamos de pronto a la playa, vamos a la montaña, me los llevo, hago ejercicio con ellos. Tengo 2 gatos además. Si yo pudiera, tendría muchos más animales a mi alrededor porque me encanta mucho ese tipo de vida. A ver, pero el David Faitelson frontal, decidido, que no tiene intereses, que nadie le puede decir absolutamente nada. Puede ser que de pronto digamos algo que estaba incorrecto o que no teníamos la argumentación suficiente, pero simplemente vas para atrás. Pero hay un David Faitelson que prepara, te lo pregunto, que prepara una especie como de provocación y que asume las consecuencias de lo que pudiera venir, porque de pronto incendias esa mesa de picante, David, porque conoces cómo es la televisión, conoces el show de la televisión y conoces el periodismo duro, técnico, de fondo. Pero la gente dice, ahí viene la pregunta de Faitelson un poco creada para que los demás se enciendan. Sí. Eso sí, de alguna manera se para. Yo estoy en desacuerdo, Javier, porque sí existe en el medio gente que va a prefabricar una polémica. Es decir, yo cuando me enciendo en una polémica, me tiro la polémica a fondo. Obviamente, a veces entiendo las consecuencias. Pasó con Ricardo Peláez, que por ejemplo es un hombre que yo conocí poco, pero el poco tiempo que me tomaba un café con él esperando que llegara el programa, que nos sentábamos ahí en el salón antes, al lado del estudio de ESPN, a mí Peláez me fascina porque es un tipo que te dice las cosas de frente. Lo era desde jugador de fútbol, ¿eh? Lo era desde jugador de fútbol. Lo que pasa es que él era una figura del América, del Necaxa, era la cara de Televisa y nosotros tratábamos de pegarle por donde pudiéramos, ¿no? De alguna u otra manera. Pero, por ejemplo, en la mesa yo sabía muy bien que él podía reaccionar de esa manera, ¿no? Obviamente. Pero yo preferiría 1000 veces gente como Peláez que gente que te da te mete un cuchillo por la espalda. Pero a lo que yo voy, Javier, es que yo no creo en la polémica prefabricada. Y a veces, generalmente, lo que ocurre en la mesa tiene que quedarse en la mesa. Pero va más allá, va mucho más allá. Hace poco tuve un desencuentro con Paco Gabriel de Anda, por ejemplo, duro, difícil, porque yo siento que él no alcanza a entender que lo que se dice en el estudio, ahí se queda en el estudio. Y cuando salgamos del estudio ya es completamente diferente. No lo entiende así. Quizá también yo me pasé demasiado en sus días cuando él era directivo de Chivas y me acuerdo de una aclaración de la cual en algún momento me arrepiento. Pero bueno, es parte de mi estilo. Ir hacia adelante y, como tú dices, dar 2 pasos atrás y decir, señores, me equivoqué o no estuvo bien. Por ejemplo, yo, cuando Paco Gabriel de Anda era directivo de Chivas, yo dije, me da vergüenza haber sido su compañero. No me di el impacto de esa frase. Y obviamente, según tengo entendido, lo estaba viendo a lo mejor la mamá de él o los familiares de él. Y de pronto que alguien diga eso, me avergüenza haber sido parte de trabajar contigo, pues tiene una implicación. Y en muchas personas, no sé, a lo mejor no son como yo, que de pronto yo no guardo ningún tipo de rencor en mi corazón, con nadie, absolutamente con nadie. Pude haber tenido enfrentamientos, enemigos, diferencias, pero al final del día, bueno, no pasa absolutamente nada. No, estamos en esto y es parte del trabajo, es parte a veces de la pasión, pero sí, Javier, a veces esa necesidad de generar polémica te lleva a tener muchos problemas. Es decir, te voy a confiar. El tema, por ejemplo, de Paco Gabriel de Anda se fue tanto de las manos que en un momento dado la empresa dijo, los vamos a suspender a los 2. Y yo nunca he tenido una suspensión en mi vida en ningún trabajo.
Entonces yo dije, señores, a mí, al día que a mí me suspendan me voy. Porque para mí era más ofensa todavía que me suspendieran a lo que me pueden haber dicho en la televisión. Era realmente un castigo todavía más profundo para mí. Entonces, eh, sí, a veces las cosas... A ver, tampoco puedes ir por la vida todos los días peleando, Javier, porque si no, un día te van a meter te van a clavar la espada. Tienes que tener también cierto cuidado, porque si en la mesa abres muchos, de pronto una mesa de fútbol picante, estaba Ricardo Peláez, estaba Paco Gabriel de Anda, estaba Tomás Boy, estaba Hugo Sánchez. Si en todos buscas la manera de hacerles daño, pues llega el momento en que te ven, ellos no reaccionan de la misma forma que yo puedo reaccionar y que también reacciona José Ramón y puede reaccionar un periodista. Estoy seguro que pasa lo mismo contigo. No te lo tomas personal, pero hay gente que se lo toma y que se guarda cierto rencor y después es muy difícil trabajar con ellos. Es que eres un animal de televisión, David, o sea, conoces perfectamente, digamos, la velocidad con la que trabaja tu mente, más el conocimiento que traes, y desde luego se trata de confrontar ideas. Y la línea es muy delgada, pero se te reconoce como un polemista que puede ir a más, ¿no? Y a veces extrae de esos personajes lo mejor para el discurso y para que Sí, el problema, Javier, es que nunca hay nadie tan completo. Es decir, a ver, yo tengo muchos, como cualquier boxeador, tengo puntos débiles. O sea, puedo tener un muy buen jab y una buena pegada, pero, por ejemplo, me llevan a un tema de cancha, un es que tema de táctica. te molesta mucho, David. Yo creo que ahí es cuando está el diablo, cuando te dicen, es que tú no jugaste, es que tú qué vas a hacer. Ese desacreditar por parte del exfutbolista o del entrenador es lo que más le prende, nos prende a los. Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Pero bueno, a lo mejor porque me prende porque realmente soy débil en ese sentido y porque no he encontrado la manera total de ser un experto en cancha, no me siento un experto en cancha y aún así estoy en una mesa de un programa que se dedica al fútbol. Yo creo que cada quien tiene su labor. Entiendo perfectamente bien la presencia del exfutbolista, sobre todo que fue figura, es muy importante en las mesas de debate, alimenta con algo que nosotros no podemos alimentar de alguna u otra manera, pero creo que es un complemento y al final del día nos vamos complementando para tener un buen programa. Lo que puede aportar Hugo Sánchez, no lo puedo aportar yo de ninguna manera, pero yo puedo aportar otras cosas que Hugo no puede o quizá no se atreve a aportar. Oye, David, cuéntame de cuánto te ha costado el éxito y que ya entendí, creo que ya todo el mundo entendimos qué conceptualizas como éxito, ¿no? Es decir, tener la solvencia moral y económica para tener a 3 hijas en la universidad prácticamente hechas, Sí. trabajas por divertirte y si alguien trabaja a gusto, no es trabajo y además te pagan, pues estás en la gloria. Sí, sí, sí. Con un buen matrimonio, entiendo eso. José Ramón Fernández, ¿cuánto ha aportado de ruta, de luz, de rumbo en David Faitelson, el comentarista periodista? Totalmente, Javier, mucho. Yo venía huyendo, entre comillas, de los medios, yo venía huyendo de Excelsior, no de Excelsior, de lo que había en Excelsior. Antes de la administración actual de Excelsior, recuerdas que era la parte final de la cooperativa en Excelsior. Y cuando a mí en esa redacción, finales de los 80, me felicitan porque publiqué una nota en primera plana que decía se destapó la cloaca y aparecía la imagen de José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y yo había publicado una nota donde decía que había pues corrupción, que había manejo de intereses, lo que existe en el boxeo siempre. Tampoco estaba descubriendo el hilo negro, pero era la cabeza de 8. Y al día siguiente voy a la redacción, me había ido muy bien el Excelsior, yo soy un periodista nos conocimos tú y yo hace muchísimos años, me acuerdo de haber saludado en la Arena Coliseo, si no me equivoco, y yo iba por prensa escrita hace muchísimos años. Y yo me había ido muy bien con el Excelsior, fui a los Juegos Olímpicos de Seúl, que fue una experiencia maravillosa, antes a los Juegos de Indianápolis en 87, y la verdad estaba yo muy bien porque lo mío es escribir, más que la electrónica,
digital, lo mío siempre fue escribir. Yo primero, todos los días deposito mi pensamiento en un escrito y a partir de ahí desarrollo. Pero a lo que voy es que después de que esa nota de Sulaimán me felicitaron y me dijeron, ahora vamos a cambiar la táctica, David. ¿Cómo? Sí, necesitas hacer una entrevista a Sulaimán y vamos a hablar de lo positivo. Habían llegado a un acuerdo con él para que pagara cierta cantidad semanal a la redacción. Después pasó con Jaime Bonilla, hoy gobernador del estado de Baja California, que era dueño de los Potros de Tijuana. ¿Te acuerdas que había transformado la liga y que viajaban en avión y tenían otro tipo de salarios? Y bueno, le hice un reportaje y me dijeron malo, y después, porque lo mío era, pues finalmente yo estaba buscando ese tipo de periodismo al que yo me inclinaba de realmente buscar dónde había algo negativo para el deporte. Y ellos lo volteaban y cobraban dinero. Y cuando yo fui a quejarme a la dirección general, me dijeron, David, es mejor que no te metas en ese asunto. Fue muy difícil. Cuando llamó Francisco Javier González, mira que me iba bien en Excelsior, estaba muy contento porque escribía en las últimas noticias, escribía en la página de Excelsior, me pagaban, hacía las guardias de todo el mundo porque yo terminaba con el béisbol. Yo tenía la página de béisbol y yo terminaba a 4 de la mañana ahí en Bucareli y hacía llegaba un tipo con con un poco de tinta negra, la ponía sobre los linotipos, ponía un papel húmedo y me daban la página para que yo le hiciera correcciones. O sea, eran todavía linotipos, era otro mundo. Y yo estaba muy contento ahí, pero cuando me llamó Francisco González, dije, mañana estoy ahí. Fue un viernes. El sábado estaba yo en un estudio de la Jusco, entré, me dijo, te voy a presentar a José Ramón. Yo a José Ramón lo conocí en Seúl, en el aeropuerto de Los Ángeles, regresando, me presentó a Andrés Bustamante ahí en la sala de espera. Pero no, bueno, obviamente, él me conocía porque escribía yo en Excelsior. Y llegó ahí y estaban haciendo un partido de fútbol de sábado por la noche con don Fernando Márquez, que en paz descanse. Y ahí José Ramón me dio la bienvenida. Ganaba menos de lo que ganaba en Excelsior. Me tardaron en pagar porque era una empresa de gobierno, era Cimevisión. Pero la verdad es que, ya yendo a tu pregunta, José Ramón puede tener 1000 defectos, pero era lo que me habían enseñado en mi casa, Javier. Dinero que no te ganas, que no trabajaste para ganártelo, no te corresponde de ninguna manera. Y esa era la filosofía de José Ramón. Podía tener 1000 defectos, pero era un tipo realmente honesto en ese sentido. Un español, de hijo de españoles, que habían venido huyendo de la guerra civil y realmente era un tipo muy ordenado en ese sentido. Y a partir de ahí traté de aprenderle lo mejor que pude. Yo no tuve la fortuna de ir a la escuela, a tener una carrera de periodismo, lo cual lamento mucho porque... ¿En dónde te quedaste, David? Porque yo tampoco terminé. ¿En dónde te quedaste? Bueno, yo iba a empezar la carrera de comunicación en la Universidad de México, pero empecé, Javier, ya con los horarios que te comento paso justamente a Excelsior, porque todavía en preparatoria, trabajé para La Afición, El Heraldo, y paso a Excelsior, y Excelsior me tenía hasta las 4 de la mañana esperando los resultados del béisbol. Y entonces yo dije, Dios mío, yo dormía de día. Yo me levantaba, me acostaba, salía a 4 de la mañana de Bucareli, íbamos a cenar todavía, amanecíamos en Bucareli, tomaba mi coche y me iba a la casa y llegaba a la casa a 6, 7 de la mañana para poder apenas dormirme y levantarme a las 2 de la tarde y volverme a ir al periódico. Entonces me fue muy complicado. No es pretexto, hay gente que hoy lo hace. Yo la verdad que sabía muy bien que necesitaba entonces una cuestión de un conocimiento empírico. David, y dije, bueno... Te da más mérito, perdón, ¿eh? O sea, te da más mérito porque, mira, me pasó lo mismo, ya estaba trabajando en Televisa y me inventé nada más la mitad de la carrera de Derecho en la ENEP Agatlán porque ahí me permitían las faltas, es una imprudencia lo que digo, pero eso te da más valor porque sí el título, sí obviamente la universidad, pero mira que tener la capacidad para escribir, la ortografía, la elocuencia, la inteligencia, o sea, creo que entiendo un poco el concepto de sentirte apenado por no tener estudios profesionales, que siempre estamos a tiempo de terminar,
pero la historia está llena de casos de gente brillante, exitosa. No, de acuerdo, Javier, pero vivo en un mundo, por ejemplo, el mundo de, sobre todo el mundo el mundo americano. Sí, seguramente te han de estar burleando con que ya te rebasamos y no sé qué, ¿no? O sea, entonces, No, sí, sí. Y además, digo, de alguna otra manera, el mundo americano es mucho de cuál es tu alma mater, dónde estudiaste. Mira, ya es mucho. Después intenté regresar ya con un poco más de tiempo, pero dije, bueno, voy a tratar de aprovechar que Dios me puso en el camino un gran maestro, que es José Ramón. Y realmente trata de aprender a José Ramón. Apréndele, José Ramón tiene cosas muy buenas y muy malas. Había que aprender lo bueno de José Ramón y yo entendí perfectamente bien en qué tenía que convertirme en ese momento. Primero, tenía que saber que yo no podía convertirme en una amenaza para José Ramón. Mientras José Ramón prevaleciera, yo iba a jugar 2 pasos atrás de él, siempre tratando de recuperar el balón y dárselo a José Ramón. Y que José Ramón metiera los goles. Punto. No pasa absolutamente nada. Yo voy a seguir aprendiendo, voy a seguir aprendiendo. Llegará el momento en que yo tenga que independizarme. O como me gritaba André Marín, córtate el cordón umbilical ya, córtate el cordón umbilical. Y yo decía, pero André, ¿por qué lo voy a cortar? Si yo sigo aprendiendo todos los días de este hombre fantástico. Porque mientras ustedes ven, mis compañeros veían lo malo, yo veía lo bueno de él. Y yo decía, no, este hombre, si Dios no me dio la oportunidad, si el destino me dio la oportunidad, o si yo no tuve la capacidad de tener un maestro, de tener una escuela, este va a ser mi maestro. Y voy a aprovechar cada momento con él. Cuando íbamos en el coche a Grupo Asir a ser protagonistas, iba yo aprendiendo. Y cuando íbamos regresando, iba yo también aprendiendo. Y bueno, así fui forjándome como periodista. Realmente, tú me preguntabas por José Ramón, pues lo aproveché. Yo me aproveché de José Ramón, él no se aprovechó en mí. Yo me aproveché de él para tratar de aprenderle lo más que pude. Y el momento en que dije, bueno, se acabó lo de José Ramón, yo fui hasta el último momento. Todavía el señor Salinas Pliego me llama a su oficina el día en que me fui de Azteca y me dice, José Ramón no va, no, todavía antes de irme, José Ramón no va a continuar. Tú no eres, no te voy a poner a ti como director, voy a poner a Pablo Latapí. Queremos a alguien que no sea de deportes, que no sea de cuadro. Le dije, no hay ningún problema. Y todavía me volteé y me dice, pero tú afirmaste en una entrevista, ahí la tengo, donde solamente trabajabas con José Ramón. Bueno, le dije, mire, señor Salinas, usted no entiende que yo, atrás de José Ramón, tenía que brindarle toda la confianza a mi líder, al hombre, a mi maestro. Yo no, ¿cómo iba yo a ganarme la confianza de José Ramón si yo aspiraba a no trabajar con José Ramón, a no rendirle cuentas a José Ramón? Dije yo, pero no tengo ningún problema. Yo sigo trabajando para TV Azteca. Entiendo que José Ramón tiene ahora un rol diferente porque lo habían mandado a un programa que se llama José Representa y lo seguía manteniendo en nómina, lo cuida. Azteca es como en muchos casos es Televisa, que cuida mucho a las figuras que tiene y las protege, o como solían ser las empresas, no sé si son ahora igual, pero a lo que voy es que yo siempre trabajé a la sombra de José Ramón porque también me convenía a mí aprenderle a José Ramón. Y después, cuando llega el momento de irse, pues, ¿cómo serán las cosas? Que al final del día, Javier, yo soy no el que trae a José Ramón, pero José Ramón cuando surge la posibilidad cuando yo lo veo allá y él ya está desesperado, le digo, José Ramón, mira, te voy a contar una historia aquí para que lo entiendas. Cuando yo llamo por teléfono a ESPN en 2006, terminando el Mundial de Alemania, y les digo, señores, quiero irme con ustedes a trabajar, quiero trabajar en Estados Unidos. Y me dice, el director me dice, mira, David, en este momento no tengo nada, pero posiblemente se abra algo en los siguientes meses. Perfecto. Digo, yo esperaré tu llamada. A la semana estaba yo sentado en Morelia, afuera del estadio, editando con mi editor. Estamos haciendo el color de un partido de Morelia para no variar, porque Morelia pues, era nuestra América. Entonces ahí estábamos cada 15 días.
Y suena el teléfono y era el director de ESPN. Y yo contesto el teléfono y digo, ¿qué pasó? Y me dice, David, dije, el corazón me temblaba, dije yo, bueno, ya finalmente hay una oportunidad, ya me voy a ir, ya puedo salirme de aquí. Aquí la situación es muy rara porque todo lo que huele a José Ramón lo ven mal. Y yo le contesto el teléfono y me dice, David, ¿te puedo pedir un favor muy grande? Sí. ¿Me podrías conseguir el teléfono de José Ramón? Yo digo, sí, con mucho gusto. Aquí lo tengo. Te lo mando ahorita. Ya, se lo mandé el teléfono a José Ramón. El lunes me encuentro a José Ramón por los pasillos de ahí de TV Azteca y me dice, me llamaron unos locos así me dijo, me llamaron unos locos de Estados Unidos que quieren que trabaje con ellos en una empresa que nada más habla de básquetbol y de fútbol americano y de béisbol. Dije, no me diga José Ramón. ¿Y qué les dijo? Los mandé por un tubo. No pasó nada. Era normal, a ver. ESPN dijo, a ver, Faitelson se ofrece, pero si puedo traer a José Ramón, pues mejor traigo a José Ramón. A los 6 meses me llamaron. Y yo dije, sí, aquí estoy, mucho gusto, hay esta oportunidad, maravilloso, vamos con la mitad del sueldo, no hay ningún problema. Y me fui, pero todavía trabajé unos meses en Argos, aquí en México, y un día hablo con José Ramón y me dice, ya estoy desesperado, hablé con su hijo también, con José, con Pablo, y le digo, véngase ahí, ESPN, José Ramón, dedíquese a disfrutar sus días con su hija pequeña, olvídese pero yo puedo llevarles un plan de derechos de televisión. José Ramón, ellos no quieren eso. Ellos tienen gente que se encarga de eso. Usted va a tener su programa y va a estar más tranquilo. Y me dijo, bueno, sí, y no crees que me echen mucha grilla ahí. Digo, no pasa nada, lo van a respetar, José Ramón, no pasa absolutamente nada. Era un momento difícil porque un tipo que tuvo tanto tiempo en una posición privilegiada, en una empresa grande, pues aquí volvía, no para ser un empleado cualquiera, pero el trato iba a ser diferente. Y en ese momento le llamé al director y dije, ¿ahora quieres a José Ramón como lo querías hace algunos meses? Ahora sí viene, búscalo. Y fueron y finalmente lo contrataron. Yo no traje a José Ramón a ESPN, que no quede esa historia. Yo no lo traje de ninguna manera. José Ramón puede trabajar donde él quiera por sí mismo. Tiene una capacidad maravillosa y es para mí un maestro legendario al que yo pude aprovechar y yo le agradezco todo lo que soy como periodista y siempre le seré agradecido, ¿no? De ninguna manera. Pero bueno, eso no significa, Javier, que yo no haya tratado de alguna u otra manera de salirme un poco de la sombra de él y ser yo mismo y tratar de brillar con mi propia luz. Sí, construiste tu propio personaje, porque al mismo tiempo que tenías esta lealtad incomparable, ibas creciendo. O sea, David Faitelson fue entendiendo un poco cuándo no hacer sombra y al mismo tiempo cómo ir desarrollándote. Entonces, tú te vas de Televisión Azteca a la salida de José Ramón. Sí, mira, Javier, lo de Televisión Azteca es fantástico porque yo entiendo que mucha gente termina mal con la empresa donde está. En Televisión Azteca te voy a decir una cosa, fue muy sencillo. Yo les dije, subí con el señor Salinas, le dije, señor Salinas, mire, tengo esta oportunidad en Estados Unidos y quiero tomarla, mis hijas, la inseguridad, quiero despejarme un poco. Yo había luchado mucho durante años para Azteca América y me dijeron que no, ellos no me necesitaban ahí, me necesitaban aquí en México. Entonces, me salgo de la oficina del señor Salinas Pliego y me vuelve a llamar la secretaria. Suba, ¿quiere hablar con usted, señor Salinas? Le digo, sí, regresé y me dice, oye, David, ¿y qué te parecería Los Ángeles con Azteca América? Ya habían buscado enseguida la manera de mantenerme en la empresa. Le dije, señor Salinas, mire, no he firmado nada, pero le di mi palabra a la gente de ESPN. Está bien. Ya como millonario, así, vete. Me fui a Recursos Humanos y en Recursos Humanos me dicen, me habían entregado una camioneta de lujo, que cuando se fue José Ramón nos empezaron a dar todo. José Ramón era una administración diferente. Y la regresé, aquí está la camioneta, aquí está todo. Me dice, tienes que ponernos las huellas encima de este papel. Le dije, mira, con todo respeto. Me dieron un cheque, 22 años. Me dice, esta cantidad te toca porque
tú renunciaste. Le dije, mire, al director de recursos humanos, yo no voy a pelear absolutamente con nada. Es más, el cheque ni me enseña la cantidad. Dóblelo, póngalo en un sobre y me lo pongo aquí en el saco. Y se lo doy a mi mujer para que lo deposite. No pasa nada. En eso me dice, ponga las huellas digitales. No la voy a poner. Es una regla que tienes que poner las huellas digitales. No lo voy a poner. Me dijo, le dije, entonces, no la voy a poner y llámele al señor Salinas. Y en ese momento llamó al señor Salinas, llamó a la oficina de Mario San Román. Y San Román le dijo, no hay problema. Fui a ver a Mario San Román, director de TV, y me dijo, David, la credencial de TV Azteca, que por aquí la tengo todavía, sigue vigente y siéntete en la libertad de entrar a la empresa cuando tú quieras. Es tu casa. Así me fui de Azteca. Así me fui de Azteca. Y todavía, 2 años después, cuando yo flaqueo en Bristol, cuando me sentía muy lejano y muy deprimido, y el clima y la situación social allí en Connecticut, todavía llamé con Mario y Mario me dijo, es tu casa. Regresa. Qué padre. Fíjate, David, digo, este es tu espacio. A mí me pasó algo exactamente parecido. Yo pido mi salida de televisión. Llega John de Luisa y yo no me llevo con John de Luisa en el plano profesional. Es decir, sí. John de Luisa y me dice, ya no vas a decir las cosas que tú decidías. Y yo dije, bueno, a partir de este momento había ido Pérez Stoifer ya a ventas. Y a partir de ese momento digo, este ciclo se terminó. Voy con Emilio Azcárraga, con Pepe Bastón. Me dan mi finiquito. No, al principio me dicen, ¿cómo crees? Y les digo, yo no voy a pelear nunca con ustedes, pero la verdad es que quiero salir para intentar otras cosas. Me dan mi finiquito conforme a la ley, o sea, todos los años, y nos dimos la mano, y hoy sigo manteniendo una gran relación con Emilio, que por cierto, el 5-2 de Cruz Azul América no me quiso apostar, pero sí Bernardo Gómez. Me encontré en la Champions. Después, esta revista inventó una serie de estupideces, pero yo tengo una gran relación con Emilio, con Pepe, con Bernardo. Pepe ya no está, porque así tiene que ser, David. O sea, estas no son batallas a muerte, ni mucho menos. Si te tienes que ir, pues ellos lo entienden, aunque no les guste. Y si te tienen que despedir, porque no tiene nada de malo que te despidan, pues hombre, el sol sale. Sí. Son ciclos, Javier, son ciclos y nada más. Mira, a mí me gusta mucho la cultura, me gusta y no me gusta, ¿no? Me costó acostumbrarme. La cultura americana es más fría. Mucha gente me criticaba o decía por ahí que yo estaba negociando hace poco con Televisa, con TUDN. Con Univisión, ¿no? Con La Bomba. Correcto, correcto. Con Juan Carlos estaba yo negociando un contrato, sí, pero la gente no entiende que yo las cosas las hago directos. Fui con mis directivos en ESPN y dije, señores, tengo una oferta muy interesante, muy atractiva, y me gustaría sentarme a negociar, me gustaría sentar a escucharlos. Tengo el permiso de ustedes, entendiendo que si no tengo el permiso de ustedes, no hay nada, porque yo tengo un contrato con ustedes. El valor de una empresa como ESPN me demostró que me llamaron y me dijeron, David, mira, si es una gran oportunidad para ti que nosotros no podemos emparejar, aún teniendo un contrato vigente, ve y escúchalos y luego platicamos. Esa es, fíjate nada más, ahí noté y ahí entendí que estoy en el lugar correcto, en el sitio correcto, y que esta es una empresa maravillosa en ese sentido, en ese pensamiento. Las cosas hay que decirlas como son. Es decir, tengo una oferta y me parece muy atractiva. Ellos entendieron también, se pusieron en mi lugar y dijeron, ve y escúchalos. Al final, nosotros no queremos que te vayas. Digo, y no me voy a ir, ni por todo el dinero del mundo. Porque la prueba la han pasado ustedes. Ustedes, en un momento dado, fueron tan humanos al considerar que yo tenía una oportunidad y me brindaron la ocasión de escucharla. ¿No? David, muchas gracias por dejarnos conocerte un poco más. Creo que estas perspectivas le permiten a la gente ampliar un poco sus opiniones sobre los personajes que en la crónica deportiva pues han marcado con su propio estilo
ya varias décadas. Más o menos somos de la rodada. Yo creo que soy un poco más grande que tú tienes que ¿De qué 47, año eres tú? soy 69. Yo soy de 68. Ah, bueno, pues Ahí vamos, ahí vamos. el mismo vuelo, por ahí anda André, Luis García, Sí, eh, Andrés un poquito más joven, Luis también, sí, un poquitito, 70 y pico. Martinoli un poco más chico, 45, Ujú, sí. también por ahí. Los que yo voy más o menos identificando como una segunda línea, ¿no? Detrás de gente que marcó muchísimo, como José Ramón, como Orbañanos, como Carlos Sí, 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 sí. Puente, quizá Juan Dosal, con estilos diferentes, pero aquí vemos una segunda línea y creo que ya con la madurez, mi querido David, yo me acuerdo de ese nivel de tensión en los mundiales. No, no, olvídate, olvídate, olvídate. Nosotros también, Javier, con eso de trabajar en el estudio de los Juegos Olímpicos, tener el programa, era una enfermedad tener el programa de ustedes a un lado y estar viendo, a ver, ya metieron esto, saca aquello, mete aquello. Dios mío, a ver, vamos a jugar con nuestro estilo, les decía yo, aunque perdamos 5-0, juguemos con nuestro estilo, porque si no, no vamos a hacer ni lo de ellos ni lo de nosotros. No, 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 era una... Le hicimos a José Ramón mover un poco su estilo y ese ya fue en ese momento un triunfo para ese equipo. Sí, 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 sí. Obviamente, David, también ustedes tenían muchas fortalezas. Pero ¿sabes qué, Javier? Nuestra mayor fortaleza siempre fue ser yo siempre digo que siempre fue, cuando empezamos a jugar con derechos ya, con participación de la selección, ya con intereses, obviamente, equipos de fútbol, ya las cosas cambiaron. TV Azteca y Mevisión tenía, digamos, ese liderazgo moral de decir, estamos contra Televisa, contra quien maneja, etcétera. Ya cuando se mete TV Azteca a forcejear con Ibarra y Maurer por la selección, y entonces es lo mismo, pues sí, les quitaron un poco de legitimidad en ese sentido. Pero bueno, no hay que arrepentirnos de nada, fueron tiempos también. Qué bueno que teníamos esa edad, ahorita nos da un infarto y te vas al... Estamos viendo por los hijos y próximamente por los nietos. Yo tengo uno de 22, casi 23 y uno de 20. Imagínate, ya no estamos para... No, ya no, ya no, ya para nada. Todavía me acuerdo, el momento más dramático fue un volado, ¿te acuerdas? Un volado en unos Juegos Olímpicos para ver quién se llevaba al atleta. Un volado se lo ganaste a Anselmo Alonso para la entrevista de Bernardo Que Segura. todavía llama Anselmo ya contigo. Oye, ¿qué hago? Me estaba ofreciendo un volado. Bueno, hasta le digo, José Ramón, echa el volado, a ver qué pasa. Un volado para ver quién se lleva al atleta. Además, alguien jalándolo de un brazo y el otro jalando, el atleta con la medalla aquí. Y nosotros, uno jalándolo de un lado y otro para ver quién iba al estudio. Era el triunfo. Pero ese momento del volado y la entrevista de Bernardo Segura fue un cisma, porque en ese momento el rating de ustedes, que tú ganaste el volado, Sí, sí. el rating se va, no sé, Bueno, eso fue nuestro mejor momento, Javier. 2000. Los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney fue nuestro mejor momento. Ahí viene una transformación, pero ya nunca volvimos a esos momentos, se acabó. Nunca volvimos a ganar el rating después de eso, ¿eh? Después de los Juegos Olímpicos de Australia es cuando a mí me invitan, oye, tenía 29 años, vente a meter. Sí, sí, sí. O sea, yo no supe ni cómo le hacíamos, ¿no? O sea, bueno, regresamos a José Ramón puso una foto ahora en Instagram del homenaje que nos hacen regresando a Juegos Olímpicos de Australia. Nos dieron un bono, estábamos en la gloria, habíamos vencido por primera vez a Televisa en el rating y oye, todo nos caía bien. Hasta Soraya Jiménez, que en paz descanse, que era un atleta que nadie consideraba y nosotros la teníamos, gana la medalla de oro y está con nosotros. no te cuento, a nosotros nos tocó una madrina, nos tocó. No, ¿sabes también? Mira, fíjate lo que son, como es andar de suerte. Porque eso, a ver, por Dios, lo del Sony Alarcón, que yo estaba en el aeropuerto y el maestro Sony empezó a sentirse mal y yo me acuerdo que estaba un compañero de ustedes y les dije, ¿saben qué? Le dije, háblale a la oficina para que te manden a alguien y te ayuden. Y todavía les di mi teléfono, le digo, aquí está el teléfono. El teléfono era de la empresa. Úsalo y después me lo regresas. Y todavía en la noche vienen Toño y vino Toño de Valdés, no me acuerdo quién más, en Sydney. Vinieron a regresarnos el teléfono. A ver, hubo circunstancias que nos pusieron por encima, como también hubo grandes derrotas. Hay que aprender así. Así es la vida.
Sí, después nos fue bien en el 2002 a nosotros en Corea, Japón. En Corea, Japón. Fue, En 2004 les fue también muy bien, nosotros fue muy mal. Atenas nos fue muy bien. Pero bien, en fin. Gracias, querido David. Ha sido padrísima esta. Javier, un placer hablar contigo. Te considero un tipo muy inteligente, un tipo con una gran trayectoria, una gran carrera. Agradezco que hoy no te tenga como competencia. Eso es bueno. Y la verdad me divierto mucho, aprendo mucho. Han hecho un trabajo en imagen, a mí me parece, el noticiero, Ciro me parece un periodista maravilloso, muy bueno, muy reflexivo, también muy inteligente, y la verdad disfruto mucho las apariciones de ustedes en Grupo Imagen, como disfrutaba también mucho los partidos de fútbol. Yo creo que, con todo respeto para Martinoli tiene un estilo, Enrique Bermúdez tiene su estilo, pero tú tenías un estilo más pensante. No necesitabas del grito para reseñarnos un partido de fútbol, y la verdad es que lo disfrutaba mucho, los juegos que hacías en Televisa y los que hacías con Grupo Imagen también, o los que haces con Grupo Imagen desde diferentes escenarios. Gracias, David. El respeto y la admiración es mutua. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y en el camino andamos, nunca se sabe. Muchísimas gracias, David, y que siga bien la familia. Un abrazo, Javier. Igualmente para ti. Saludos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.